Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy nos vamos con el paso a paso de esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico para Educación Secundaria, Secundaria General y Telesecundaria. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues la presentación de esta primera sesión de Consejo Técnico comienza con el siguiente mensaje. Estimadas maestras, estimados maestros, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene como política social integral sin precedente que ha permitido atender el compromiso con los más necesitados. Las siguientes acciones en el ámbito educativo dan cuenta de ello. El primero son el programa de becas para el bienestar Benito Juárez, el segundo el programa La Escuela es Nuestra, el tercero, la nueva escuela mexicana, y el cuarto, la revalorización social de las maestras y de los maestros. Asimismo, un aspecto central en la revalorización al magisterio es el reconocimiento a la autonomía profesional de las maestras y los maestros, que ha encontrado espacio en la transformación de los consejos técnicos escolares y en el codiseño de los programas educativos de cada escuela. Así, en esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico se realizará en el marco de la puesta en marcha de todas las fases y en todos los grados del Plan de Estudio 2022. En ella reflexionarán en torno al programa analítico de la escuela, la planeación didáctica y su vinculación con los libros de texto gratuito. Sistematizar sus experiencias y reflexionar en torno a ellas contribuirá a resignificar su práctica y a encauzar procesos de formación continua. El aporte de las maestras, maestros, personal de dirección, supervisión y de apoyo técnico-pedagógico es fundamental para avanzar en la transformación educativa en la que estamos empeñados. La agenda de trabajo es la siguiente. Los consejos técnicos se organizan de una nueva manera. En esta sesión hablaremos de la implementación del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto, el segundo momento con la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, y el tercer momento los libros de texto gratuito, un tema de interés nacional. El propósito general es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano y el derecho humano a la educación y la justicia social. Los propósitos específicos son valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de los libros de texto gratuito en el marco del Plan de Estudios 2022, como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. 2. Profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y de los programas de estudio de la fase 1 a la 6, en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes. Y 3. Dar causa a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Bueno, pues comencemos. Durante el ciclo escolar 2022-2023, los colectivos docentes tuvieron un proceso de formación y apropiación del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y de los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, programas sintéticos de la fase 2 a la 6, que se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica, considerando preferentemente las metodologías sociocríticas de aprendizaje por proyectos. Aquí es importante recordar que el programa analítico se conforma por el diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, esa temporalidad, orientaciones didácticas generales sin desarrollar una planeación didáctica y sugerencias de evaluación formativa a partir de saberes y experiencias docentes. Para iniciar con el trabajo de la primera sesión y dar continuidad al trayecto formativo iniciado en el anterior ciclo escolar, se sugiere que recuperen de la fase intensiva de consejo técnico los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que elaboraron para el primer mes. Es decir, recordemos que primero seleccionamos contenidos y PDA a trabajar,
Luego revisamos los proyectos de los libros de texto con los que se vinculan y luego organizamos las actividades de aprendizaje. Por lo tanto, también tuvimos que decidir una metodología para abordar esos contenidos, los ejes articuladores que consideramos importantes y la evaluación formativa. Teniendo esto en cuenta, para dar seguimiento a la planeación didáctica, se proponen tres ejes de análisis. Primero, analicemos cómo nos fue en el diseño de la planeación didáctica. En el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o PDA? En caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto gratuito? Aquí se propone escuchar las opiniones de los colectivos en torno a este tema para identificar qué podemos mejorar en las siguientes fases de planeación. Desarrollo de la planeación didáctica. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo vivieron la implementación de los proyectos? ¿Están en marcha los proyectos? ¿Cómo utilizaron los libros de texto gratuito? ¿De qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano crítico, inclusivo, solidario y respetuoso con el entorno y democrático? Aquí se busca recuperar cómo nos fue o cómo nos está yendo la implementación de los proyectos y también cómo articulamos los libros de texto en esta planeación didáctica. Tercer eje de análisis, los libros de texto gratuitos, su papel histórico, importante a considerar. ¿Cómo han contribuido los libros de texto gratuito a una política pública nacional en términos de educación, con justicia social y equidad? ¿Qué se debe de tomar en cuenta para mejorar su vinculación y uso con la planeación didáctica? Se les sugiere abordar los tres ejes de análisis, obtener conclusiones por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica. Para ello también nos permiten ver el siguiente video, avances y desafíos de la planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuito. Aquí, maestros y maestros, vamos a identificar cómo este compañero planificó y encontrar semejanzas y diferencias. Así que vamos a ver juntos este video. Soy el profesor Jesús Armando Silva Martínez de la Escuela Secundaria Blas Galindo 314 y de la Escuela Vicente Guerrero número 35 en la Alcaldía Coyoacán. Imparto la disciplina de Biología. Nosotros construimos nuestro programa analítico a partir de una revisión exhaustiva del programa sintético, en donde conocimos los diferentes campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y cada docente fue dando a conocer qué contenidos se vinculaban con las diferentes disciplinas. Después visualizamos la problemática de nuestra comunidad y de nuestra escuela. Las metodologías que nos ha propuesto la nueva escuela mexicana son los aprendizajes basados en proyectos comunitarios, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes de servicio y el enfoque STEAM. Sin embargo, no son las únicas herramientas que nos van a permitir resolver las situaciones escolares. Una vez que conocimos las problemáticas escolares y comunitarias, entonces el colectivo docente nos sentamos a formular qué posibilidades teníamos para darle solvencia. Nosotros planteamos diferentes proyectos por grado, por escuela. Una de las problemáticas que identificamos en nuestra comunidad escolar y en la comunidad en general es la mala alimentación en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, quisimos saber qué contenidos podrían resolver esta situación. A partir de esto, proponemos un proyecto que es el de la Feria Gastronómica, en donde nosotros damos a conocer tanto la riqueza cultural como gastronómica, pero también la cuestión de la vida saludable, en donde ya el alumnado se apropia de este conocimiento para llevar una mejor vida y que ésta sea de calidad. Entonces, como docentes, nos abocamos a saber cómo íbamos a encaminar a nuestros alumnas y alumnos a este proyecto. Nosotros implementamos lo que es el aprendizaje basado en proyectos para poder solucionar esta problemática. Se divide en 11 momentos y ahí fue como colectivo docente nos dimos cuenta cómo podíamos cada uno participar a partir de nuestra disciplina. También nos dimos cuenta qué recursos podíamos utilizar, la logística y los momentos en los que lo íbamos a implementar. Asimismo, nos dimos cuenta qué ejes articuladores podían ayudarnos en este proyecto. También es importante saber que la evaluación ahora es formativa, que va a ir evaluando el desarrollo del alumnado, desde un inicio, desarrollo y cierre, en diferentes momentos y también de diferente manera. Los libros de texto gratuitos nos van a ayudar a vincular a los diferentes campos formativos. Por ejemplo, en ética, naturaleza y sociedad están vinculados con saberes y pensamiento científico, donde se ve los temas de pueblos originarios. Así también historia
donde se presenta el maíz como planta maravillosa, pues también son situaciones que se ven en biología. Ya no están apartados unos de otros y tenemos que hacer uso de estos recursos para integrar todos los conocimientos. Finalmente, quiero comentar que este y otros proyectos están encaminados a que el alumnado sea el partícipe de ellos, que nosotros nada más somos quienes les vamos a promover los contenidos, pero sin embargo ellos son los que se van a apropiar de estos conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos son los sujetos de derecho de la nueva escuela mexicana. Los retos que tenemos como colectivo docente es escucharnos, es participar, es tener iniciativa para que estos proyectos se lleven a cabo. También es importante dejar a un lado el adultocentrismo y darle la voz a quien lo merece, que en este caso es a la infancia, sabiendo que ellos son el sujeto de derecho a los que nos debemos. Otro desafío en secundaria es la logística, ya que los docentes no estamos todo el tiempo en un mismo plantel, entonces tenemos que coincidir en horarios, en tiempos, en momentos para poder aterrizar todas las ideas. Sin embargo, las tecnologías nos acercan cada vez más unos con otros para ir desarrollando este tipo de proyectos. Entonces, una vez que acabamos de observar este video, aquí podemos encontrar cómo lo aplicó el Maestro Jesús en sus instituciones y de esto también podemos identificar elementos que podemos retomar o en nuestro caso modificar en el nivel educativo que elaboramos. Continuemos. Establece que es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica, el desarrollo de los proyectos, el uso de los libros de texto gratuito, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y utilizarlas como referente. Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprenden, por lo que es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó en su implementación. Después de conversar, maestras y maestros, es importante valorar y reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clases. Continúen con su diseño para lo que resta del primer periodo. Pongan especial atención en la manera en que esta planeación posibilite la formación de un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático. Para eso se nos proponen los siguientes elementos: profundizar en los aspectos del plan de estudio y de los programas sintéticos, consolidar la planeación didáctica y el diseño por proyectos. Para ello nos recomiendan que leamos La interdisciplina en la nueva escuela mexicana, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 4. Y vamos a poner atención durante esta lectura en torno a los siguientes elementos: recuperar categorías, nociones o conceptos de manera individual o colectiva que consideren necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo por proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus saberes y experiencias, es decir, lo que dice con lo que nosotros sabíamos. Reflexionar en torno al tratamiento interdisciplinario necesario en la planeación de proyectos de las y los docentes de las diferentes disciplinas que conforman los campos formativos y desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean. Así que vamos a leer juntos ese texto. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Si los pobres comienzan a razonar, todo está perdido. En las últimas décadas, la docencia mexicana fue atiborrada por conceptos que perdieron su valor teórico al ser trivializados por un discurso que solo simulaba modernidad y progreso, relacionados con un discurso político progresista superficial. Podríamos citar aquí una gran cantidad de conceptos trivializados: competencia, calidad, aprendizaje significativo, pedagogías críticas, andamiaje, pensamiento crítico, sociedad del conocimiento, liberalismo, emancipación, sentipensar, interdisciplinariedad, inteligencias múltiples, pensamiento complejo y mucho más. Como una marca del neoliberalismo en la educación, se convirtió en una moneda de cambio ordinaria la simulación, trivialización y la simplificación de un concepto hasta convertirlo en un producto hueco, en un carrizo que servía para legitimar las decisiones políticas y así construir un sistema débil en donde la población sufriera con una educación mínima frágil, que perpetuara las diferencias estructurales
que provocan que las y los estudiantes enfrenten su formación en un marco de desigualdades. A ello debemos sumar el sometimiento de lo establecido en organismos internacionales, casi siempre relacionados con la aplicación de pruebas estandarizadas a las niñas, niños y jóvenes con la intención de medir el supuesto aprendizaje de los contenidos de aquellos programas fragmentados en asignaturas y comparar dichos resultados con otros de diferentes partes del mundo, fijando una jerarquía de mejores y peores estudiantes. Todos ellos fueron procedimientos comunes en el sistema educativo nacional. Se avanzaba con sugerencias metodológicas que estaban centradas en la praxis educativa. Esta praxis educativa de personas ejemplares que no se podría imitar en cuestiones o por cuestiones culturales, económicas, políticas y sociales. Y en el fondo porque se desconocía la posibilidad y los límites de todos estos conceptos. La nueva escuela mexicana no busca legitimar su discurso progresista, que simule una política educativa que comercie con la educación, sino transformar el sistema educativo nacional. Ello implica que la educación integradora o la interdisciplinariedad no terminen como conceptos con interpretaciones superfluas o romantizadas, que no se sostengan sobre un referente epistemológico, el cual guíe su resignificación en la práctica docente. Para Yves Lenoir existen 8 tipos de interdisciplinariedad, como se muestra en el esquema de la página siguiente. En parte impulsada por el constructivismo por enfoque por competencias en México, ha predominado una interdisciplina instrumental. La intradisciplinariedad designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina o de un mismo campo disciplinario en función de su lógica interna. En sentido amplio, es por lo general utilizada como una expresión genérica para referirse a todas las formas de vínculos que pueden establecerse entre disciplinas. En sentido estricto, designa las interrelaciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos metodológicos, técnicas, etc. Y aquí tenemos estos tipos de interdisciplinas. Por lo tanto, la interdisciplinariedad establece vínculos al interior de los campos formativos, relacionados no solo con sus objetos de estudio, sino con sus métodos y técnicas. Entonces, al interior de cada campo formativo ya tenemos interdisciplina. ¿Cómo se construye la interdisciplina de la nueva escuela mexicana? Bueno, a través de 4 elementos de la propuesta curricular: la integración curricular, la autonomía profesional, la comunidad y el derecho a la educación. La integración curricular es de particular importancia en este apartado, porque se pretende que, mediante la relación de los campos formativos, los ejes articuladores y la elaboración de proyectos, se desarrolle un trabajo interdisciplinario que permita, por un lado, que los procesos formativos estén vinculados al contexto comunitario y a los intereses de las y los estudiantes, y por otro, que facilite el abordaje de los contenidos fundamentales más allá de la fragmentación de las asignaturas. Con esta intención se busca que estudiantes, maestros y maestras discutan, diseñen e inicien diversas acciones que integren tanto saberes como proyectos que respondan a problemas de la realidad, en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. Aquí ya nos dicen, ¿ok? Cuando generamos estos procesos integradores, lo que queremos es que las situaciones que se construyan en el proyecto respondan a situaciones de la realidad. Pero no dice solucionar, sino que se experimente a través de estas soluciones, como los prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otras. De manera analítica puede expresarse de la siguiente manera: un campo formativo no es la suma de los contenidos que lo conforman, y desde ahí se otorga sentido a la realidad. Más bien, es el trasfondo ante el que resalta lo que existe en él, en este caso, la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, con los cuales acercarse a la realidad que se quiere estudiar. Aquí ya nos está diciendo, cuando veamos el campo formativo, este ya es interdisciplinar simplemente por 2 elementos, ¿no? Los conocimientos y saberes que se utilizan para estudiar la realidad.
Los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo formativo y al mismo tiempo vinculan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos y a la enseñanza de las y los docentes. El punto fundamental de la conexión entre contenidos de un campo y los ejes articuladores es la problematización de la realidad que hacen docentes y estudiantes. Su función es cuestionar el papel de los saberes y conocimientos con respecto a un tema, situación o experiencia relacionada. Acuérdense, siempre que partimos de un proyecto, el primer momento se basa en lo que sabemos, ¿no? Lo que conocemos. Aquí lo que se busca a través de la problematización es que el estudiante se cuestione sobre lo que él tiene de saberes sobre esos temas. Acuérdense, cuestionar lo que sabemos. Con la realidad personal, escolar o comunitaria. También busca que las y los estudiantes aprendan nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento. Esto se realiza a partir de la didáctica desde una perspectiva interdisciplinaria que sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza, en donde la y el docente ponen en juego sus saberes y experiencias y situaciones de aprendizaje, aplicadas a la realidad de las y los estudiantes en su comunidad, la escuela u otros espacios, especialmente mediante el trabajo por proyectos. La problematización de la realidad es un elemento disruptivo y de quiebre sobre la educación memorística e instrumental, aquella que fija el aprendizaje de cosas abstractas y prácticas, aquella que tiene el único propósito de aplicar exámenes para obtener calificación. La problematización de la realidad es la estrategia central para realizar el diálogo en el proceso pedagógico y más allá de este, es fundamental para la integración del conocimiento y para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de las niñas, niños y adolescentes. A manera de ejemplo, ¿por qué cree que el territorio donde vive es importante en la pertinencia de la enseñanza de los contenidos de los campos formativos? Aquí nos cuestiona el texto, ¿no? ¿Por qué será importante el territorio donde está nuestra escuela, donde generamos los procesos de aprendizaje dentro y fuera? Reconociendo que lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones, ¿qué hay con el agua? Acercarse a este tema no representa lo mismo si la comunidad en donde está la escuela se ubica en el estado de Nuevo León, en Tabasco o en la Ciudad de México. Al trabajar el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, especialmente el tema los estados del agua, lo común para niñas y niños del país es aprender que las nubes o el vapor que sale de la taza de café representan la fase gaseosa, los ríos o el agua que beben representan la fase líquida, mientras que los hielos en sus vasos o en las montañas representan la fase sólida. En un inicio es importante que las y los estudiantes aprendan a diferenciar dichos estados y la composición molecular del agua, y con ello empiezan a aprender conocimientos de la ciencia química. Y es aquí que se podría problematizar el tema del agua y abordar otro tipo de contenidos. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el agua para que tengamos electricidad en nuestras casas, calles y escuelas? ¿Qué relación hay entre el agua, la electricidad y la tecnología? ¿Qué beneficios tiene para la vida diaria de la comunidad? Desde otra perspectiva, se puede plantear que si la cantidad de agua en cada uno de sus estados está determinada por la energía que recibe del sol, hay algo que propicie un desequilibrio en cada uno de esos estados y su presencia en el lugar donde viven algunas personas. ¿Qué hay de la disponibilidad del agua debido al cambio climático? ¿Qué y quiénes son responsables de este fenómeno? ¿Y cómo impacta en nuestras comunidades? ¿Qué hay de la contaminación de ríos y mares por personas o industrias que arrojan ahí sus desechos? ¿Qué decir de la privatización del líquido con respecto al agua embotellada? ¿Cómo explicarnos que la destrucción del medio ambiente está relacionada con procesos de industrialización, globalización,
colonialismo, despojo de territorios, desigualdad social y contaminación del ambiente. Nos está poniendo muchos ejemplos de problematización sobre el tema. ¿Por qué el despojo del agua representa una violación a un derecho humano? ¿Por qué se dice que los problemas del agua afectan principalmente a los pobres y a los pueblos indígenas? ¿Representa lo mismo la abundancia o carencia del agua en estados como Nuevo León o Sonora que en Tabasco o en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México? ¿Qué opinan los niños y las niñas? Proyecto. De acuerdo con la fase de aprendizaje en donde se encuentren niñas y niños, sugerir que vayan a la comunidad, su familia o grupos de amigos y pregunten a las personas lo siguiente. ¿Viven con algún problema relacionado con el agua? ¿Cuál creen que sea el motivo que causa dicho problema? ¿Cómo lo solucionarían? Entonces se empieza a investigar desde aquí a través de estas preguntas. Por supuesto, las y los estudiantes pueden elaborar sus propias preguntas. 2. Pedir a las niñas y niños que organicen la información de acuerdo con las respuestas, es decir, organizarla según la edad, el género o la localidad. Apoyar a las y los estudiantes para que presenten al grupo, la escuela o la misma comunidad los resultados de su proyecto. Esto puede ser mediante dibujos, escritos, carteles, imágenes, una escenificación artística o la combinación de todas, o las que decide el grupo con sus maestras y maestros. En este sentido, la perspectiva interdisciplinaria implica la reorganización de los contenidos curriculares a partir de las habilidades, de los saberes y los conocimientos, y la creatividad del docente para relacionar conceptos, hechos y procedimientos en la construcción de proyectos, problemas, casos y situaciones didácticas. Este creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? Realmente este dominio de los programas sintéticos, la elaboración a conciencia del programa analítico para así poder relacionar conceptos, hechos y procedimientos. Obviamente todo esto nos va a servir para la construcción de proyectos, problemas que nos van a servir para analizarse, casos para analizarse y así construir las secuencias didácticas. Todo esto para propiciar que las y los estudiantes se apropien de los saberes escolares de su comunidad o grupo familiar. Así, la interrelación de los contenidos de las disciplinas de un campo formativo y su vinculación con los ejes articuladores se concretarán en la ejecución de proyectos específicos, en donde los conocimientos, saberes, habilidades referidos en los contenidos de un campo formativo tienen significado concreto para las y los estudiantes. La progresión, profundidad y duración del tratamiento de los contenidos, su conexión con los ejes articuladores, así como su resignificación en el contexto de cada escuela o la comunidad, es una decisión de cada maestra y maestro en concordancia con su autonomía profesional, ¿ok? Aquí, maestros, la progresión, profundidad y duración de estos contenidos es parte de su autonomía curricular. De acuerdo con lo anterior, la construcción de una perspectiva interdisciplinaria de trabajo entre el maestro o maestra con sus estudiantes resulta fundamental porque permite la reorganización de los contenidos. Además, construye redes de conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad para que las y los estudiantes aprendan a mirar críticamente su realidad desde diferentes perspectivas. En el currículum integrado, las y los estudiantes tienen la posibilidad de aprender a su propio ritmo, siempre apoyados por la comunidad de aula y la guía docente. Entonces, debe entenderse que dicho currículo integrado cuenta con estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias personales, idiosincrasias, es decir, esta forma de ver el mundo, diferentes expectativas, distintas informaciones previas. Y aquí nos ponen esta parte del currículo integrado. Incorporar una visión global y situada del aprendizaje en donde integra el análisis de su contexto sociocultural. Implementar una mirada crítica a las relaciones de poder en la construcción del conocimiento. Visibilizar a todos los actores sociales y educativos participantes de los fenómenos sociales. Ser consciente del proceso histórico a través del cual se desarrolla el fenómeno u objeto de estudio. Integrar experiencias prácticas en un marco explicativo y conceptual. Vivir los valores en el análisis de los problemas, situaciones, casos, desarrollo de proyectos. Aquí ya no los están estableciendo. Vivir los valores en el análisis, ¿ok?
Relacionar los aprendizajes previos con los nuevos conocimientos, confrontando sus preconceptos con los de sus compañeras y compañeros. Tomar una postura personal frente a las situaciones didácticas propuestas. Discutir y argumentar sobre diversas alternativas de solución de problemas. Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y tomar riesgos y asumir responsabilidades. Potenciar el desarrollo de las características particulares de cada estudiante para favorecer la diversidad y enriquecer el aprendizaje, y acceder a diversas estrategias para aprender. En el marco de ideas, la interdisciplina en el plan de estudios tiene 4 fines: escolar, científico, profesional y práctica, y se explican a continuación. Interdisciplina escolar y científica. Su función es la formación de ciudadanas y ciudadanos mediante procesos de aprendizaje integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en las y los estudiantes, para lo cual debe realizarse un trabajo curricular, didáctico y pedagógico, siempre tomando en cuenta una ecología de saberes que no gradúe los contenidos en jerarquías de primero, segundo, tercer orden, provocando así una monocultura. Aquí ya nos están diciendo, los contenidos no son de primero, segundo, tercer orden. No hay que tener como esta parte de entender primero lenguajes, luego matemáticas. No, no, no. Entender que todos son importantes. Las maestras y los maestros deben ser conscientes de que los saberes locales y científicos deben colocarse al servicio de la comunidad en la búsqueda del bien común, sin censuras ni discriminación, reconociendo el momento histórico de los individuos y su estar en el mundo. Interdisciplina profesional y práctica. El propósito de la interdisciplina profesional es desarrollar habilidades y saberes que no guarden una relación jerárquica, aditiva o vinculatoria con otros ámbitos del plan de estudio, tales como los ejes articuladores. Desde esta mirada, la interdisciplinaridad no se limita a relacionar los campos formativos o las disciplinas que lo conforman. Implica ir a otro nivel en donde se integran los saberes en la solución de problemas concretos y en el desarrollo de habilidades para la vida. Esta parte creo que es súper importante. Hay muchos compañeros y compañeras que relacionan los campos formativos por el simple hecho de relacionar contenidos que se parecen, pero no. Aquí ya nos están diciendo que este tipo de interdisciplina nos debe de ayudar a que se dé solución a problemas o situaciones o aprendizajes, obviamente recurriendo a las prácticas propias de los campos formativos, ¿ok? O de las disciplinas. Aquí se deben de integrar los saberes en la solución de problemas concretos y en el desarrollo de habilidades para la vida, recurriendo a las prácticas propias de la comunidad. En la interdisciplina práctica se recuperan los conocimientos y las experiencias previas de las y los estudiantes para solucionar problemas concretos y enlazarlos con nuevos conocimientos. Instrumentación de la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. En la resignificación didáctica desde el enfoque interdisciplinario, se considera la relevancia cultural y la actividad social que tienen para las y los estudiantes las estrategias de aprendizaje propuestas. Para lograr un aprendizaje significativo y trascendente, es importante que los contenidos se planteen en situaciones de aprendizaje. Cada proyecto, maestros, parte de una situación de aprendizaje en todas las metodologías, que propicien el interés del estudiantado a través de temas actuales, reales o realistas, y que favorezcan la integración, la interrelación con los integrantes de la comunidad. Aquí nos hablan maestras y maestros de por qué se plantean situaciones, ¿no? Tenemos dimensiones del enfoque del aprendizaje situado: una actividad social alta, una relevancia cultural baja, una actividad social baja y una relevancia cultural alta. ¿Qué nos damos cuenta? Una actividad social alta y una relevancia cultural alta es el aprendizaje in situ, las simulaciones situadas, el análisis colaborativo de datos relevantes. Por eso, cuando revisamos estos proyectos que se propusieron para preescolar y que están planteados, parten de una situación, porque esto nos va a ayudar a que sea relevante, a que sea de alto impacto. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Problema: exceso en el consumo de agua, electricidad y gas en los hogares de las familias de una colonia en el puerto de Acapulco, Guerrero. ¿Están de acuerdo que este problema no lo vamos a poder solucionar? Pero lo que sí vamos a poder es aprender a través de él.
En el proyecto, aplicar las operaciones matemáticas básicas para disminuir el consumo de agua, electricidad y gas para mejorar la economía familiar. Aquí ya vemos cómo esta intencionalidad pedagógica se deriva de esta situación. Yo lo pongo más como situación que como problema y nos ayuda a reflexionar, pero es bien importante. Esta intención pedagógica no va a resolver este problema, nos va a ayudar a aprender de él. Y bueno, acá hay un cuadro de contenidos curriculares de cómo nos ayuda para resolver esta situación los contenidos de cada campo formativo. Esto, maestros, es el ideal y esto se va a realizar en la medida que nos vayamos apropiando poco a poco de los campos formativos, de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y como vimos en este tema, no se trata simplemente de enlistarlos, sino cómo a través de cada campo formativo y disciplinas se da respuesta a la situación planteada. Después nos encontramos los ejes articuladores, que es pensamiento y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Los cuadros 1, 2 y 3 muestran el nivel de proyecto, el abordaje interdisciplinario del exceso del consumo de agua, energía eléctrica y gas en una colonia de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Plantea como problema el desperdicio de agua, la energía eléctrica y el gas, todo ello impactando en la economía familiar. Se abordan los aportes de cada campo formativo, contenido curricular y PDA, cuya interacción en consecuencia de estas estrategias didácticas y actividades de aprendizaje propuesto como parte de la acción pedagógica. Esto dará paso a la comprensión y solución del problema, no de una manera tangible, no que se vaya realmente a disminuir en esta colonia de la ciudad de Acapulco el desperdicio, sino que el estudiante resignifica el conocimiento. Por lo tanto, la resignificación didáctica del plan de estudios a través de proyectos integradores son el vehículo para abordar una perspectiva interdisciplinar de los contenidos curriculares. La clave está en los siguientes elementos, y esto creo que es el gran reto que tenemos. El conocimiento de los elementos que articulan la propuesta curricular, la estructura didáctica que organiza los proyectos integradores, el conocimiento de los campos formativos y sus respectivos contenidos curriculares, las metodologías activas propias de cada campo formativo, el ejercicio efectivo de la autonomía. Después de haber leído este texto, ¿qué opinas, maestra y maestro? Recuerda que leemos este texto en conjunto con la finalidad de recuperar nociones o conceptos de manera individual y colectiva que nos ayuden en el desarrollo de nuestra planeación didáctica, confrontar lo que sabíamos ahora con la lectura, nuestros conocimientos previos con la lectura, y creo que queda más claro el término o el concepto de problematizaciones, ¿ok? Como se mencionó anteriormente, los libros de texto gratuito son una herramienta que pone en interacción los elementos de la nueva escuela mexicana. Es por ello que se les invita a poner especial atención en su inclusión en la planeación didáctica. Adicionalmente, en esta sesión se les comparte el documento Posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, en el cual se vinculan los contenidos de los programas sintéticos con los libros de texto gratuito, con el propósito de acompañarles en el proceso de elaboración de la planeación didáctica. Sin embargo, es necesario considerar que el punto de partida para la selección de los proyectos que se proponen en los libros de texto gratuito es el programa analítico construido en cada escuela. Aquí, maestras y maestros, creo que esta es la parte súper importante que no debemos de perder de vista. Tenemos dos documentos, uno para secundarias y otro para telesecundarias. Vamos a revisarlo juntos. Bien, empezamos, maestras y maestros, con las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito en secundarias. Aquí, bueno, hay que leer, pero estos dos párrafos me parecen súper importantes, ¿ok? Vamos a comenzar a checar esto. La formación de una mirada crítica implica aprender a problematizar las realidades que se viven. Se habla de una relación, problematizar para sensibilizar y cuestionar para territorializar. La problematización de las realidades conlleva a preguntas sobre ellas, reflexionar y analizarlas a la luz del plan de estudios. Y los programas sintéticos, no con la intención única de resolver problemas sociales, sino acercarse a ellos y establecer una postura por medio de los procesos de reflexión que conduzcan progresivamente a la transformación de las realidades. En este primer elemento se rescata esto que vimos en el texto del libro Sin Recetas, ¿no? Se parte de situaciones que se problematizan, o si quieren verlo, problemas y problematizaciones, no con la única intención de resolver, sino que estos problemas, esta problematización nos va a generar preguntas
que nos va a permitir, maestras y maestros, sensibilizarnos a lo que estamos viviendo día con día. Sigamos leyendo este segundo párrafo que es importante. Por su parte, la territorialización invita a cuestionar los ambientes artificiales de aprendizaje, que basados en lo que Paulo Freire 2005 reconoce como la educación bancaria de consumo, memorización de conocimientos y extractivismo de los saberes, no conducen a la identificación y reflexión de las realidades del mundo social, causando que los contenidos contextualizados o situados pierdan vigencia o lleven un abordaje superficial de la realidad. La territorialización pretende abonar a una práctica docente crítica y abandonar rancios paradigmas que desde la literatura pedagógica se le conocen como tradicionales. Por lo tanto, maestras y maestros, aquí es importante recalcar lo siguiente. Primero, cuando hablemos de problematizar las realidades, estas significan sensibilizarnos, generar estos temas o contenidos que permitan al estudiante relacionarlo con su vida y aprender sobre ellos. Y también con esta parte pedagógica, cómo territorializamos esos contenidos para que sean de mayor relevancia para los estudiantes y así no caer en un trabajo pedagógico rancio o tradicional. En estos documentos vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar este pequeño ejemplo que nos va a servir. Tenemos los contenidos, por ejemplo, del plan de estudios para tecnología, herramientas, máquinas e instrumentos como extensión corporal en la satisfacción continua de intereses y necesidades humanas, los procesos de desarrollo de este contenido y el libro de texto que nos puede ayudar, por ejemplo, la tecnología en el desarrollo de las sociedades y las articulaciones que se tienen dentro del campo formativo. Uso de herramientas, uso responsable y ético de recursos y herramientas, tecnologías en la cotidianidad, tecnologías a nuestro alcance, evolución de la tecnología en el cuidado de la salud, creación e innovación de recursos para el cuidado de la salud. Aquí ya nos están ayudando a vincular los contenidos con los materiales educativos que tenemos. Entonces, vean, aquí ya podemos empezar a reflexionar, maestras y maestros, para ver qué nos ayudan de los proyectos en este proceso de planeación. Recuerden, estos documentos son orientaciones, no es una receta a seguir, ¿ok? Pero bueno, nos ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo a estos elementos. Están organizados por grado y por campo formativo. Te los dejo en el primer comentario para que los descargues. En el caso de las posibilidades de uso de libros de texto gratuito para telesecundaria, encontramos estos documentos. Nuevamente, los contenidos y cómo se van relacionando con los diferentes elementos del campo formativo y los libros de proyectos. Esto nos va a permitir ahorrarnos mucho tiempo. Yo creo, maestros, que esta vinculación curricular sí la debemos de analizar entre los compañeros en este consejo técnico porque nos ahorrará trabajo y nos dará nociones de cómo hacerlo. Una vez que hemos revisado todos estos materiales, será más fácil concluir la planeación didáctica por grado escolar para este primer periodo de trabajo. Continuemos. El segundo momento es la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación que ubique en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas de infraestructura, formación y prácticas docentes, el aprovechamiento académico, el equipamiento, los aspectos administrativos, el desempeño de las autoridades educativas, el avance de los planes y programas educativos, la asistencia de los educandos y los contextos socioculturales. Aquí nos recalcan que el programa analítico no sustituye al programa escolar de mejora continua. Por lo contrario, forma parte de este proceso de mejora. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ellos tienen que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción del Consejo Técnico Escolar en colaboración con las autoridades educativas. Por lo tanto, se recomienda a maestras y maestros primero revisar los resultados de la evaluación diagnóstica de Mejor Edu. También aquellos otros instrumentos que tengamos en cada uno de nuestros planteles y que nos den herramientas para saber dónde y cómo estamos. Y nos recomiendan leer el texto de Mejor Edu, reconociendo nuestro contexto. Vamos a leer juntos este texto. Reconociendo nuestro contexto.
Aprovechar la imaginación es ser capaces de romper con lo que está supuestamente fijado y terminado, con lo objetivo y autónomamente real. Realizar el análisis del contexto socioeducativo contribuye a perfilar un horizonte de acción, orientado a posibilitar que aquello que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. Este proceso implica un ejercicio de lectura de la realidad, propio del trabajo pedagógico y didáctico, pues recurrentemente el colectivo docente se pregunta si lo que planea o hace para sus estudiantes responde a su contexto y condiciones. La posibilidad de realizar este ejercicio de manera colectiva y sistemática en el marco de la construcción del programa analítico puede contribuir a enriquecer la mirada sobre la manera como entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y a orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Solemos dar por hecho lo que conocemos de la realidad. Sin embargo, a veces nuestras creencias y certezas condicionan la manera en la cual comprendemos y actuamos ante ella. Leer la realidad es un ejercicio fundamental para vislumbrar aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en las que podemos hacerlo, entendiendo que la realidad nunca es fija ni inamovible. En este proceso, la problematización es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar o replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. Recordemos que el proceso de problematización, maestras y maestros, se generan un conjunto de preguntas que nos hacen reflexionar, pensar, ver de otra mirada el lugar donde estamos. Entonces la problematización es súper importante porque nos va a ayudar a replantear, profundizar o cuestionar lo que nosotros creemos o damos por hecho de nuestras instituciones y los diferentes niveles de desagregación, entorno local, nacional o global. Es un momento clave también para que cada colectivo docente reflexione sobre la sociedad y el mundo al que aspiramos, así como lo que es preciso llevar a cabo con el objeto de avanzar hacia la situación deseada, mediante lo que aprendemos y hacemos desde la escuela. Importantísimo, lo que aprendemos y lo que hacemos desde la escuela. Para la lectura de la realidad hay que tomar en cuenta que es un ejercicio participativo. Cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, docentes, familias, estudiantes, etcétera, es escuchada y es tomada en cuenta. Permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos a la comunidad escolar. Se alimenta de diversas fuentes. Tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Esta parte creo que es súper importante. No solo llenar datos estadísticos, el número de estudiantes, el número de menor acierto, los aprendizajes que se deben de consolidar. Más allá de eso, maestras y maestros, recuerden, es conocer, es analizar, saber dónde estamos. El colectivo docente decide su estructura, contenido y extensión. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas. Se actualiza cada vez que lo requiere y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. La lectura de la realidad que hace cada colectivo docente es distinta, no solo porque cada escuela se ubica en un entorno singular, sino también porque cada colectivo es único. Incluso podrían surgir análisis distintos del contexto de una escuela si fueran realizados por dos colectivos diferentes. Y esto pasa, ¿no? Turnos matutinos y vespertinos tienen diferentes experiencias y por eso son diferentes análisis. No es posible advertir que existen análisis mejores que otros, sino únicamente distintos. En última instancia, lo importante es que este proceso tenga sentido para quienes participan en él. La lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Una es partir de preguntas que permiten identificar y compartir lo que saben, y les vamos a checar a continuación. Bien, observamos las y los estudiantes. ¿Qué saben y qué desean aprender?
cómo es el entorno donde viven, qué hacen antes y después de acudir a la escuela, cuáles son sus intereses y preocupaciones, qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado mayor interés, cómo son las relaciones entre ellos y ellas, cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes. Para las familias, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Para la comunidad, ¿cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y los grupos de la comunidad? Como equipo docente, ¿cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Los espacios y materiales educativos. ¿Qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Aquí es importante que los colectivos reflexionen sobre qué preguntas consideran necesarias y cuáles cambiarían. Consideren que lo importante no es tener un listado amplio de preguntas, sino formular las que permitan reconocer la realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la perciben. Es posible que las preguntas planteadas inicialmente deriven en otras que les inviten a tener progresivamente una comprensión más amplia y profunda sobre la realidad y la manera como la piensan y actúan en ella. Conforme van generando las preguntas, surgirá la necesidad de recurrir a distintas fuentes de información para responderlas, como pueden ser la revisión de las producciones de los grupos escolares, las observaciones durante distintos momentos de la jornada escolar, las conversaciones con estudiantes durante clases o el recreo escolar, recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad, conversaciones con las familias de sus estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares, un análisis de los aprendizajes de sus estudiantes y de los resultados de las evaluaciones diagnósticas. ¿Qué otras fuentes consultarían? Tomen en cuenta que no existen fuentes de información mejores que otras, sino que su pertinencia depende del tipo de información que deseen obtener y para qué. Aquí hay que retomar la información que ya tenemos sobre la escuela y nuestros estudiantes. Durante el ejercicio de la lectura de la realidad, pueden identificar situaciones y problemas que consideren relevantes y significativos en el trabajo escolar. Vamos a checar unos ejemplos. Durante el recreo, se observa una apropiación de las canchas escolares por parte de los niños y su uso limitado por parte de las niñas. Cada ciclo escolar, tenemos estudiantes que inmigran temporalmente por el trabajo de sus familias. La mayoría tiene como lengua el náhuatl. Se han incrementado los casos de embarazo adolescente entre el alumnado. Identificamos altos índices de delincuencia en las inmediaciones de la escuela. Existe un creciente interés en la comunidad por el cuidado del medio ambiente. Hay un río cercano a la escuela que ha sido tomado como depósito de basura y está provocando la contaminación del agua. No se dispone de materiales de lectura para las y los estudiantes. La escuela ha establecido vínculos y participado en proyectos con autoridades municipales y asociaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos de personas migrantes. Se observa un mayor involucramiento de las familias en las actividades escolares. Gran parte de nuestra población estudiantil trabaja en la venta de dulces por las tardes. En fin, lo que estamos haciendo en esta parte de la lectura de la realidad es destacar aquello que nos parece más importante y relevante. Si nos damos cuenta, habrá algunas cosas que no se pueden resolver desde la escuela. La participación de estudiantes y familias en el reconocimiento de estas situaciones y problemas permite ampliar la reflexión y comprensión que se tiene de ellos, así como vislumbrar el trabajo escolar, considerando intereses, características y condiciones. Acuérdense, este proceso es para ampliar la reflexión y la comprensión. Generan espacios para que el diálogo y la reflexión colectiva que ayuden a profundizar las situaciones y problemas, con objeto de ampliar su comprensión. Importante, estos problemas o estas situaciones lo que nos deben de servir es ampliar la comprensión de por qué sucede, ¿ok?
permiten reconocer los procesos formativos que se pueden desplegar en y desde la escuela. ¿A quiénes involucran esos procesos formativos? ¿En qué momento o espacio ocurren? ¿Qué otras situaciones pueden estar relacionadas? ¿Qué estamos haciendo a fin de mantener o transformar esas situaciones? Son algunas de las preguntas, entre muchas otras, que ayudan a analizar la situación o el problema con mayor profundidad y a establecer asociaciones con otras situaciones vinculadas que no fueron identificadas en el primer momento. Y aquí nos ponen un ejemplo de secundaria. Supongamos que trabajan en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazos en adolescentes. Podrían plantearse preguntas como, ¿qué condiciones se vinculan con embarazos adolescentes? ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y el aprendizaje de estudiantes? ¿O en sus relaciones familiares y en la comunidad en general? ¿Qué apoyos o recursos tenemos en la comunidad escolar para responder a esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el embarazo adolescente para su proyecto de vida? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Qué hemos hecho como escuela y comunidad frente a esta situación? ¿Podremos hacerlo de otro modo? Si se dan cuenta, esas preguntas lo que nos buscan ayudar a hacer es transformar la práctica, es modificar la práctica que entendemos sobre estos temas. A lo mejor no necesariamente solucionarlas, pero sí buscar otras estrategias donde podamos intervenir. Nos vamos a dar cuenta en esta imagen cómo el centro Maestras y Maestros tenemos esta problemática que se detectó y cómo a través de la opinión del colectivo docente reflexionamos sobre ella. Veamos, tenemos ausentismo entre el alumnado, ¿ok? No cuentan con recursos económicos, lo que les obliga a conseguir un trabajo y ausentarse de la escuela. La mayoría de las y los estudiantes que se embarazan no continúan con su trayectoria escolar. También, ¿qué encontramos aquí? En la escuela abordamos la sexualidad desde una dimensión biológica, pero no en su aspecto afectivo o relacional. Las y los estudiantes no están entregando tareas. En fin, un buen de vínculos que se establecen entre estos elementos que lo que buscan maestras y maestros en la lectura de la realidad es tener en claro lo siguiente. La lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto, pero también permite cuestionar desde dónde las miramos, ¿no? Con qué ideas y bajo qué creencias, y en consecuencia enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación. En este sentido es importante preguntarse, ¿qué queremos transformar en esta situación? ¿En qué sentido o dirección queremos que cambie? Identificar el horizonte de cambio permite reconocer posibilidades de participación en y desde la escuela para la formación integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que conviene preguntarse, ¿cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y comunidad? Responder esta pregunta ayuda a reconocer los alcances y las posibilidades de la escuela ante diversas situaciones y problemas. Esta parte es importante. No es resolverlas, es entender nuestros alcances y posibilidades. Cada colectivo docente puede dar respuestas distintas a las preguntas planteadas y a otras, de acuerdo con la lectura de la realidad que realicen, con sus intereses, condiciones, experiencias y con los saberes que disponen para abordar. Por ejemplo, un colectivo, ante la inquietud de la existencia de diversas formas de violencia al interior de las familias, puede documentarse e ir profundizando el tema para llegar a reconocer que el problema no necesariamente es un asunto interno de las familias, sino que es una situación estructural en la que se puede incidir mediante el trabajo formativo que permita a niñas, niños y adolescentes conocer y vivir otras formas de convivencia donde se privilegie el diálogo y la resolución de conflictos. Siguiendo con el ejemplo de análisis de situaciones asociadas al incremento de casos de embarazo adolescente entre el alumnado, algún colectivo docente podría definir así el problema o situación. En nuestra lectura de la realidad sobre el incremento de casos de embarazo adolescente, nos damos cuenta de que hemos abordado la sexualidad desde los ámbitos biológicos, fisiológicos y reproductivos. No hemos desarrollado estrategias para que las y los estudiantes reflexionen sobre sus relaciones socioafectivas,
y expongan sus ideas y vivencias. Y trabajamos con los contenidos desde una mirada adulta, que no reconoce la participación como sujetos que pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e informada. ¿Cómo plantearían ustedes las situaciones o problemas identificados? ¿Qué aprendizajes consideran necesarios favorecer en sus estudiantes? Es posible que durante este ejercicio de lectura de la realidad vengan a su mente estrategias y acciones de enseñanza y aprendizaje, mediante las cuales podrían abordar situaciones y problemas identificados. Aquí, maestras y maestros, este es un punto importante. Cuando hacemos esta lectura de la realidad, vamos a encontrar situaciones que obviamente se van a relacionar en otro momento con los contenidos que vamos trabajando día a día. Aunque las definirán como parte de sus procesos de integración curricular, es importante ir tomando nota de sus implicaciones para el trabajo didáctico y el tipo de estrategias que podrían desplegar con sus estudiantes, a fin de apuntar procesos formativos, considerando sus intereses y condiciones. Una vez que identifiquen situaciones y problemas del contexto socioeducativo y reconozcan las posibilidades de formación que tienen con sus estudiantes, será necesario realizar un trabajo de contextualización y codiseño de contenido a partir del análisis de los programas sintéticos. Bueno, para eso está el fascículo 2 y nos dan esta imagen, ¿no? ¿Qué situaciones y problemas identificamos en el contexto? ¿Qué sabemos de las situaciones y problemas en los que queremos incidir? ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar esta tarea? ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Requiere ser abordado en todos los grados o solo en algunos? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿Y a quién podríamos recurrir? Durante el ejercicio de problematización, es posible que identifiquen la falta de condiciones materiales humanas necesarias para abordar algunas de las situaciones y problemas identificados. Sin embargo, también es importante que reconozcan las experiencias y la capacidad de las que parten como colectivo docente y comunidad escolar, con el fin de trabajar en torno a ellas. Regresar a este ejercicio de lectura de la realidad y problematización en cualquier momento del ciclo escolar permite enriquecer la mirada y comprensión sobre las situaciones y problemas identificados, incluso reconocer otra situación como nuevos puntos de partida para desarrollar el trabajo escolar. Después de leer este texto, nos piden que reflexionemos en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos realizados? El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión. ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar consideran incorporar o reconfigurar? Se les sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y que oriente el desarrollo de la gestión escolar. Otra actividad importante es la revisión del acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación. Hasta este día, maestras y maestros que grabé el video, el acuerdo aún no está publicado, lo que tenemos es el anteproyecto. En cuanto salga el acuerdo, les saco un video para que lo chequemos juntos. Por la importancia que reviste para los procesos de enseñanza y aprendizaje, les sugerimos que dediquen el tiempo necesario para la lectura y análisis de dicho acuerdo. Y nos vamos con el último tema, los libros de texto gratuito, tema de interés nacional. Con la finalidad de avanzar en el conocimiento de los libros de texto gratuito, se les invita a profundizar en la revisión de los títulos que integran la familia de libros de texto. Para ello, maestras y maestros, sabemos que existe un intenso debate público acerca de los libros de texto gratuito, por lo que es importante verificar la información que circula en redes sociales. Para ello se les propone que críticamente revisen el video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito, que está en el canal. Así que vamos a checarlo juntos y regresamos a resolver estas preguntas. El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos. El pasado 28 de agosto, 95.6 millones de libros de texto gratuitos llegaron a las aulas de todo el país, a pesar del esfuerzo de políticos, medios de comunicación, comentaristas
y organizaciones de la sociedad civil por frenar su distribución con 4 asignaturas de mentiras. 1. Los libros de texto gratuito promueven el comunismo. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos, porque es un engaño decir los libros de texto gratuitos. No, hombre, de gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista, ideológica. Falso, los libros de texto no promueven el comunismo, tienen un fundamento científico y humanístico que promueve los derechos humanos y tiene la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 2. Los libros de texto gratuito promueven el satanismo. Por el otro lado, les enseñan sobre las brujas y sobre los conjuros y les enseñan que el antídoto es hacer ciertos rituales. Yo no quiero llegar a mi casa y encontrar a mi niño de 4, de 6, de 7 años haciendo un ritual en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo hechicería, porque esos no son mis convicciones. Los libros de múltiples lenguajes están conformados por distintas lecturas que abordan diferentes géneros literarios, incluyendo narraciones y leyendas en lenguas originarias que hablan sobre elementos de la naturaleza vistos desde diversas culturas, incluido un fragmento del libro Monstruos Mexicanos de la escritora Carmen Leñero, en el que se describe a las bolas de fuego, el cual fue señalado falsamente como un ejercicio para pronunciar conjuros o actuar como asistentes personales del diablo. 3. Los libros de texto gratuitos son un Kama Sutra escondido. Nuestros niños no necesitan el Kama Sutra escondido en los libros de texto. El libro de quinto año, en la página 144, les enseñan a hacer un consolador a los niños, hacer una parte del pene con erección y cómo poder tener relaciones sexuales allá, la parte de la mujer, la parte del hombre. En los libros de texto gratuito se aborda el desarrollo del cuerpo humano y la reproducción humana como parte de un proceso biológico y no se trivializan las relaciones sexuales. Tampoco se hipersexualiza a los alumnos, como falsamente se ha acusado, pues la hipersexualización, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades, lo cual no ocurre en los libros de texto. 4. Los libros de texto gratuito imponen la ideología de género a los niños. Se pone, por ejemplo, este beso entre dos mujeres y también en esta página, la página 204, se hace la siguiente explicación. Lee atentamente. Las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género. Es lo que la SEP le dirá a los niños y las niñas en las primarias de México con estos libros de texto gratuitos. Los niños no necesitan andar experimentando diferentes roles de género a ver cuál les gusta. Falso. El libro Nuestros Saberes de quinto grado desarrolla la diferencia entre sexo y género, así como la diferencia entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual y diversidad sexual, en un esfuerzo por combatir la discriminación y en favor del derecho a la identidad de género. Una vez que vimos este video, maestras y maestros, se recomienda que analicemos estas 3 preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a las madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Y con eso terminamos, maestras y maestros, el video del día de hoy sobre las orientaciones de Consejo Técnico Escolar para Educación Secundaria. Recuerda que en el primer comentario están los materiales para que los revises, los cheques, los compartes y deseo que te vaya muy bien en tu Consejo Técnico. En cuanto esté publicado el acuerdo con las normas generales de evaluación, te saco un video para ello. Yo soy Edgar, síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.
¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.